Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández, viendo el ciclo de partidas en clase de ajedrez, el ciclo de partidas de Bobby Fischer. Veremos a continuación la segunda victoria de Fischer sobre Spassky, que corresponde a la quinta partida. Mencionaremos que tras el aplazamiento de la tercera partida, Spassky no efectuó protesta alguna, solo una simple declaración de que no jugaría de nuevo en la habitación trasera. Los árbitros estuvieron de acuerdo con el campeón. Al ser construida, aquella espaciosa habitación había sido prevista para jugar ping-pong. Durante aquellas 5 horas jugando al ajedrez allí, se descubrió que se podía oír toda clase de sonidos exteriores: tráfico en la calle, coches en el apartamento, niños jugando en los campos cercanos. ¿Y qué opinaba Fischer? Un amigo señaló: ese era el tipo de sonidos adecuados, no como el de las cámaras. Esto tiene sentido. En algunos países que están menos influenciados por la civilización occidental, la gente no acepta ser fotografiada. Fischer no estaba actuando, su disgusto hacia las cámaras era congénito, genuino. Hubo años de su solitaria vida en la que la prensa no podía hallar ni una sola foto reciente de Bobby Fischer. Muy cierto. El comité de competición usó instrumentos para medir el ruido en la sala principal de juego. No había ninguno. Sin embargo, si Fischer no podía oír las cámaras, las podía notar. El aspirante prefería un aislamiento de las cámaras y el público a un aislamiento de los sonidos de la calle. Así que dejó que su representante escribiese una carta señalando que la conclusión del comité acerca de que todas las fuentes de molestia en la sala principal estaban bien controladas no era correcta. Los miembros del comité se fijaron con satisfacción en que la carta no estaba firmada por el mismo Fischer. De acuerdo con las reglas del torneo, esto les daba derecho a no hacer caso de la misma. Pero un temor oculto surgió entre los funcionarios. ¿Qué sucedería aquella tarde cuando debían encontrarse los jugadores en la sala principal para jugar la cuarta partida? ¿Insistiría de nuevo Fischer en pasar a la sala del escenario, detrás del escenario, arruinando así posiblemente el torneo? No, el aspirante permaneció callado. Después de todo, la habitación de atrás tenía también una cámara de circuito cerrado para reproducir el juego en una gran pantalla para los espectadores de la gran sala. A esta cámara Fischer nunca le había puesto objeciones, pero quizás recordó la insostenible situación de antes de la tercera partida que originó el retraso de 8 minutos. Mientras mostraba el desarrollo de la partida en un diagrama ampliado e iluminado, la cámara iba pasando de tiempo en tiempo de un jugador a otro. Fischer quería saber cuándo estaba apagada y cuándo estaba captándole, pero la lente de la pared de la sala principal, de la sala ping-pong, mejor dicho, la sala de atrás, siempre tenía el mismo aspecto y no se lo indicaba. La única forma de saberlo era que el equipo de la cámara gritase cuando la apagaba y cuando la encendía, en orden a indicar a los jugadores cómo debían comportarse. No solo Fischer, sino también Spassky rehusó aceptar esta sugerencia. Quizá el gran maestro estadounidense fue influenciado por la avalancha de telegramas de apoyo organizada en un chorro continuo por los amigos del ajedrez de los Estados Unidos, que estaban tratando de persuadirle de que jugase durante la crisis de antes del tercer partido, o sería la llamada de larga distancia de Kissinger desde Washington, efectuada más o menos al mismo tiempo, lo que hizo que Bobby tomase otra actitud. Algunas personas hasta sugirieron una retirada prematura de Fischer, que una retirada prematura de Fischer podría provocar un movimiento interno en Islandia destinado a forzar a los estadounidenses a abandonar la base militar que allí tienen. Bueno, de cualquier forma, en la cuarta partida no hubo ninguna de las habituales complicaciones. Aquel martes por la noche, tras la partida, cuando cenaba en su hotel, el paciente árbitro, el gran maestro Lothar Schmidt, fue visto de buen humor por primera vez. Habían terminado las reuniones de comité. Esa partida, que en algún momento más adelante mostramos, fue una defensa siciliana por parte de Spassky. Fischer jugó con las blancas y Spassky, la partida fue tabla, siendo que Spassky en algún momento tuvo una posición ganadora en la partida. Fue una línea que salvó Fischer haciendo tablas, obligando al cambio de la dama. Pero no entraremos en esta segunda victoria consecutiva de Fischer sobre Spassky, que corresponde a la quinta partida.
Como bien se sabe, cuando Fischer se enfrentó a Petrosian en los finales de los candidatos en Buenos Aires, Fischer ganó la primera partida, pero perdió la segunda. Esto fue seguido por 3 tablas, luego se supo que Fischer sufría un resfriado y tomaba medicinas para combatirlo. Se mantuvo increíblemente silencioso durante la primera semana. Luego comenzó a quejarse acerca de su habitación de hotel, acerca de la comida, acerca de las condiciones de juego. Sus admiradores que habían estado preocupados se animaron. Esto significaba que Bobby volvía a estar en forma. Pasó a ganar las 4 partidas siguientes de un tirón, periodo durante el cual Petrosian, alegando una extenuación nerviosa, se tomó 2 días de descanso bajo recomendación médica, pero esto no afectó el puntaje final. Lo derrotó por 6,5 a 2,5. Ese fue el final del torneo de la candidatura en Buenos Aires el año 71. Antes de la quinta partida con Spassky, corrió el rumor de que Fischer había hecho 14 nuevas peticiones a la Federación Islandesa de Ajedrez. Quería cambiar de habitación, pidió tener únicamente que firmar las facturas a donde quiera que fuese, deseaba más dinero de bolsillo que los $10 diarios que le entregaban, un nuevo coche Mercedes, el que le habían facilitado, tenía 2 años de antigüedad, la opción a cambiar la sala de juego, un suministro mayor de periódicos y revistas estadounidenses, control personal de la filmación, su propio botón para abrir y cerrar las cámaras, un tablero de ajedrez con los cuadros 3 milímetros más pequeño, el uso de una cancha de tenis cubierta, el uso exclusivo de la piscina del hotel, etc. Los islandeses mantuvieron silencio acerca de estas peticiones y nadie supo hasta qué puntos habían sido exagerados los rumores. La piscina del hotel se cerraba a las 10 de la noche y se le concedió a Fischer el derecho a usarla él solo después de esa hora. Se sentía contento en la piscina y sauna durante las 2 o 3 horas. Físicamente exhaustiva, que pasaba allí desde las 11 en adelante, pero lo que importaba era saber si estaba en forma de nuevo, y la cuarta partida había originado algunas dudas, pero los días de pánico por la reserva de un vuelo de regreso por parte de Fischer ya habían pasado. El mejor signo de que todo iba bien fue la llegada del experimentado y veterano gran maestro Miguel Naidoo de Buenos Aires. No había querido arriesgarse a incurrir en los gastos del viaje hasta que creyó seguro que iba a jugarse el torneo final. Hasta el final. Para la quinta partida el torneo se había convertido en algo rutinario, con Spassky llegando a la hora en punto y Fischer con unos minutos de retraso. Spassky gastó mucho tiempo y energía en la apertura y halló un ingenioso 11º movimiento. Sin embargo, tras la modesta pero maravillosamente simple réplica de Fischer, Spassky se halló luchando contra una pared de ladrillo. La posición de las negras era impenetrable y cada movimiento activo de Spassky solo incrementaba sus problemas para llegar a unas tablas. Los infructuosos esfuerzos del campeón fueron coronados por el peor error de su carrera, en un momento en que de nuevo se hallaba preocupado por la amenaza de los problemas de tiempo. Mientras tanto, Fischer había estado jugando con tranquilidad, gastando relativamente poco tiempo en sus fuertes movimientos. ¿Cómo era que el aspirante siempre sabía lo que estaba haciendo? Según Naidoo, el secreto se hallaba en la naturaleza y el trabajo ajedrecístico de Fischer. El gran maestro estadounidense nunca se ha preocupado demasiado acerca de los movimientos iniciales. Ha estudiado los diferentes tipos de posiciones, millares de ellos, hasta del pasado más olvidado, e investigado y memorizado las razones de la derrota de un jugador. Esta forma de actuar, junto con su habilidad para el juego, hacen que posea una experiencia y conocimiento personal sin paralelo en la historia del ajedrez. Surja la posición que surja, con muy pocas excepciones, por ejemplo en la cuarta partida, sabe dónde hace daño. Así es como Fischer se orientó de una forma tan excelente mientras Spassky vacilaba en la quinta partida. Aquella misma noche, para celebrar su victoria, Fischer pasó más de 2 horas en la piscina del hotel, mientras tanto Spassky jugaba tenis con su ayudante, el maestro internacional Ney, en la cancha cercana a su hotel, hasta que oscureció allá a las 11. Para entonces estaba físicamente exhausto de una manera saludable y era capaz de olvidar su fallo y recobrarse rápidamente para la siguiente partida. Comenzamos entonces con la quinta partida, donde Fischer obtiene por segunda vez consecutiva una victoria contra Boris Spassky. Spassky inicia el juego con D4, Fischer contesta con caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B5. Cuando Spassky juega caballo C3, es la primera vez que Spassky ha permitido la inicio india sin retraso. La razón puede ser que esta vez hay un abanico de elecciones más amplio para las blancas y Fischer intenta de nuevo el Benoni moderno, ¿no es cierto?, con C5. Entonces tenemos
alfil B4, caballo F3. Es más popular, ¿no es cierto?, E3, la variante Rubinstein, pero a Spassky le gusta mantener la opción de desarrollo de su alfil de dama a G5, si esto es posible. Con su siguiente movimiento, Fischer lo impide. C5, E3, caballo C6, alfil D3, alfil por C3 jaque, B por C3, D6. La línea favorita del joven gran maestro alemán Hünder. Ya no es tan joven, tiene bastante más edad, pero muy buen jugador. Difícilmente podía ser evitada una vez que las blancas habían desarrollado su caballo de rey en la primera parte de la partida. El gran maestro Hünder además es un antropólogo famoso. E4, E5, D5. Spassky reflexionaba demasiado tiempo cada uno de esos movimientos. Se sentía sorprendido por aquella variación específica. La línea D por C5, D por C5, dama C2, alfil E6, buena, caballo D2, caballo A5. No permite que las blancas jueguen su pretendida maniobra caballo F1, E3 y D5. Importante. Entonces, prefiere Spassky, juega D5 y Fischer juega caballo E7. Caballo H4. Se considera que es la continuación más activa, ya que si caballo G6, que es lo que se jugaba, venía caballo F5 como buena movida. Pero otra cuestión es si realmente es la mejor, pues en muchos casos produce demasiadas simplificaciones esta maniobra, caballo H4. Fischer contesta con H6. Todas las jugadas antes, las negras intentan ahora jugar G5, ¿no es cierto?, impidiendo por consiguiente el avance del peón F de las blancas. Ambos lados están luchando para conseguir más espacio en la crucial ala de rey, en donde la posición podía convertirse en abierta. Y Spassky realiza esta interesante jugada, F4. Como un rayo caído del cielo, Spassky se tomó mucho tiempo para esta nueva idea, lo que reveló lo muy imaginativa que era. Fue mala suerte para él que este movimiento de ataque no pudiera hacer ningún daño a su oponente. Fischer contestó rápidamente con caballo G6. Una gran réplica de un gran jugador. Este movimiento de aspecto modesto es con mucho el mejor. El caballo blanco es la pieza que mejor añade un tono dinámico a su posición y ahora tiene que ser eliminado del tablero. Ya que si caballo F5, viene alfil por F5, E por F5 y caballo por F4. Muy peligroso sería para las negras en este momento después de F4, ¿no es cierto?, jugar un caballo G6, pero vamos a mostrar que era peligroso para las negras jugar E por F debido al alfil por F4, G5, E5, buena jugada, caballo G4, E6 y no E por D por G por F, D por E, dama por E7, jaque, dama E2, caballo E3, con buena posición de las negras. Y la otra, entonces volvemos, en vez de E por D6, sino E6,
perdón, E6, juega el negro, caballo F6, alfil G3 con un ataque muy fuerte. Claro, porque el enroque queda totalmente desmantelado y las piezas blancas están entrando. Bueno, entonces tenemos caballo G6, caballo por G6, F por G6. Ahora las blancas ya no tienen la posibilidad de ejercer presión a lo largo de la fila F. Su siguiente movimiento podría haberlo demorado, pero sin ninguna recompensa especial por haberlo hecho. F por E, D por F por E. La posición está bloqueada y las blancas simplemente no han logrado nada. Las negras pueden defender fácilmente sus puntos débiles, mientras que las blancas los de las blancas no han disminuido en número. Alfil E3. Una jugada un tanto dudosa. Las blancas comienzan a equivocarse un poco. Las negras tienen que jugar de todas maneras B6. Tras enroque, torre B1, B6, torre B2, las blancas podrían mantener más fácilmente el equilibrio. Pero jugaron alfil E3, lo que genera una preocupación esa pieza en el aire más adelante. Ahora Fischer juega simplemente B6, enroque corto, A4. Las blancas desean lograr una acción donde no la hay y solo crean una debilidad que no está suficientemente compensada por la que surge de la réplica de las negras. Buena jugada, A5. Jugando sin dudas, lo cual ilustra el preciso juicio de Fischer. La posición completamente bloqueada no le va bien al par de alfiles blancos, y el de los cuadros blancos está condenado a la pasividad durante toda la partida. Torre B1, la mejor posibilidad de mantener atareada a las negras. Alfil D7, haciendo lo mismo al débil peón A blanco. Torre B2, torre B8, y ahora Spassky se equivoca. Una decisión importante, apartando su presión del lado de la dama, pero sin sus piezas pesadas, las blancas tienen menos oportunidades de molestar a su oponente. Dama E7, no se puede, queremos mencionar, jugar dama C7 porque el blanco inmediatamente se liberaría con alfil por H6. Dama E7, alfil C2, defendiendo el peón A y aceptando las próximas simplificaciones. Tras la jugada H3 venía G5, ¿no es cierto? Y preparando en algún momento el movimiento G4. Por lo tanto, Spassky no se anima a jugar H3. Juega alfil C2. Y ahora Fischer G5. Las negras tienen mayores ambiciones que lograr que unas simples tablas eventuales mediante caballo G4. Alfil D2. Apartando el alfil de un cuadro expuesto, los signos ligeramente equívocos de la iniciativa inexistente de Spassky ya han desaparecido. En el final de partida, las blancas tendrán un mayor número de peones débiles, y todo ello en la cuarta hilera, que las negras. Un detalle muy importante. Dama E8, enfatizando la posición incómoda de las piezas blancas, que no tienen otra cosa que hacer que tratar de defender sus peones. Alfil E1. El mejor contraataque sería llevar este alfil, si fuera posible, a la casilla G3 y atacar el débil peón negro que está en E5, ¿no es cierto? Dama G6, dama D3. A la dama también le gustaría ir a G3, a la dama blanca. Pero ahora Fischer hace esta importante jugada, caballo H5.
Más pronto o más tarde las negras tenían que intercambiar torres y probar suerte con las piezas que restan para atacar las debilidades de las blancas. Torre por F8, torre por F8, torre por F8, rey por F8, alfil D1, tratando de llevar la dama blanca a B1. Y ahora caballo F4. Si caballo F6 venía la fuerte jugada alfil G3 activándose. Es decir, en caso del movimiento estratégico, caballo F6 venía esta excelente posibilidad de activar sus piezas con esa movida. Ahora el caballo negro, después de la fuerte jugada caballo F4, no puede ser alejado de su punto fuerte sin debilitar de manera seria la posición de las blancas. Y acá viene el error del siglo, dama C2. Lo correcto era dama B1. Amenazado por los problemas de tiempo, y quizás recordando sus omisiones en la partida anterior cuando se hallaba en una situación, Spassky pierde la paciencia y comete un terrible error. Las blancas deberían haber jugado, ¿no es cierto?, dama B1, aunque hubieran quedado con dificultades permanentes. El rey negro va hacia C7 y todas las piezas negras se combinan para organizar presión contra el peón E de las blancas. Pero ahora Fischer no se demoró prácticamente nada en hacer la siguiente jugada. Alfil por A4. Esto es un rayo caído del cielo, pero sobre el bando opuesto. La combinación es simple. Las blancas abandonan. ¿Por qué abandonan? Porque si dama por A4, ¿no es cierto?, viene simplemente dama por E4. Hay un mate ahí en G2 y se ataca al alfil que está en E1. Y a rey F7 viene sencillamente caballo D3 con mate. Y la otra posibilidad es dama B1, alfil por D1, dama por D1, dama por E4. Fischer había igualado el puntaje, 2,5 a 2,5. Extraordinario, ¿eh? Empezó 2-0 e igualó el puntaje. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta hermosa partida de Fischer, con su segunda victoria sobre Spassky. Extraordinario este genio americano. Nos vemos en breve con otra excelente producción del genio norteamericano Bobby Fischer.